que ahora va a abordar asuntos vinculados con niñez y adolescencia, porque el jueves y el viernes se va a realizar en la Intendencia de Montevideo el Congreso Veo Veo, ¿qué vemos? Si nos vemos, nos entendemos y avanzamos sobre y con infancias y adolescencias. Subrayo lo de sobre y con, porque es una actividad que no se desarrolla por primera vez, que aborda asuntos vinculados con la niñez y la adolescencia, pero que lo hace con niños, niñas y adolescentes presentes, no con paneles de personas adultas que en exclusividad encaren los distintos temas, los distintos desafíos que en esa materia se presenten. Y el hecho de que se desarrolle 20 y 21 de noviembre está vinculado a que justamente coincide con la celebración del primer Día Nacional de los Derechos de las Infancias y Adolescencias, puntualmente el jueves 20 de noviembre, o sea, pasado mañana en 2 días. Esto se aprobó recientemente por ley y coincide a su vez con los 35 años de la ratificación por parte de Uruguay de la Convención sobre los Derechos del Niño, que data del 20 de noviembre de 1989, ¿no? Ese es el Día Mundial de la Infancia porque en 1989 se aprobó esta convención. Y esto hace que, volviendo al presente, noviembre sea un mes en el que las temáticas de infancia y adolescencia estén muy presentes. Y para hablar de lo que se viene justamente en esta actividad de 2 días en la Intendencia de Montevideo, estamos recibiendo a la socióloga Paula Baleato, que es integrante de PIAS. PIAS es la plataforma Infancia y Adolescencias. Paula, bienvenida y gracias por visitarnos. Bueno, buenos días, gracias por la invitación. ¿Con qué expectativa estás viviendo esta previa a esta actividad a desarrollarse 2 días, 20 y 21 de noviembre, este congreso, ¿no? Voy de nuevo, veo que vemos, si nos vemos, nos entendemos y avanzamos sobre infancias y adolescencias. La verdad que contentas porque, bueno, hace mucho que venimos trabajando y como comentaste, este congreso tiene la particularidad de ser un congreso exclusivo de niños, niñas y adolescentes. El año pasado nosotros hicimos el primer Congreso Nacional de Infancias, que fue intergeneracional, pero que el grueso, digamos, fue de adultos y adultas con distintos paneles y temas. Y este año dijimos, bueno, vamos a avanzar un poquito más y darle voz directa a la gurizada. Y bueno, y desde el mes de mayo hay una comisión de cerca de 60 chiquilines, adolescentes, básicamente, mayoritariamente, trabajando en la organización de este congreso, que como tú comentaste va a ser jueves y viernes. Y bueno, ellos mismos definieron qué temáticas les interesa. Va a ser una mezcla de congreso y bienal, en el sentido de que va a haber de todo. Van a haber talleres y mesas temáticas, van a haber propuestas que postularon grupos de niños y adolescentes de todo el país, va a haber una muestra, un escenario donde también durante los 2 días van a haber muestras de expresiones artísticas protagonizadas por niños y adolescentes, música, teatro, danza, poesía. Y bueno, estos talleres, qué temas los chiquilines eligieron, que son eje de su preocupación, tienen que ver con el campo de la salud, con énfasis en salud mental, pero todo lo vinculado a salud, con sexualidad también en un sentido amplio, educación sexual, perspectiva de género, y con territorios. Ahí en territorios todo lo vinculado a en qué ambiente estamos creciendo, eran una de las preguntas que ellos se planteaban. Entonces, bueno, un poco la modalidad, hubo un llamado abierto a todo el país y fuimos recibiendo postulaciones de propuestas. Y bueno, y esperamos, por ahora, en inscriptos y postulantes, hay cerca de 2.000 personas entre niños y adolescentes y adultos, ¿no? Pero bueno, esperamos un montón de gente, y que sean 2 días muy, muy activos también, ¿no? Cuando recién repasabas los 4 ejes temáticos, mencionaste salud, eso engloba salud mental, educación en salud, desigualdades, violencias. Ahí está. Sexualidades, Sí. esto involucra identidades, vínculos, derechos y sexualidades plenas. Territorios como otro eje, que involucra ambiente, redes sociales, entorno digital, educación, cultura y participación. Y si no me equivoco, también hay un cuarto que es cuidados y protección integral, Sí, ¿no? también. Pobreza y desigualdad, educación, trabajo infantil y organización social de los cuidados. Esta estructura parte, decías, de la inquietud de quienes serán protagonistas. Chiquilines, sí, de los propios chiquilines que, bueno, trabajando un poco cuáles son los temas que les interesaba, bueno,
también esto muestra que en la medida en que se habilitan espacios para la participación, para la creación, esa idea que a veces aparece, ¿no? de la apatía adolescente o juvenil, de que no hay intereses, de que no hay ganas, bueno, también estas cosas confirman un poco lo contrario, ¿no? Que ahí hay una población muy importante para la sociedad, que hay una voz muy importante para la sociedad y que es importante también que se generen espacios donde esa voz pueda ser escuchada y amplificada, ¿no? Luego del titular que nos diste recién acerca del mecanismo de convocatoria, ¿no? Sí. ¿Qué más nos podés decir con respecto a los orígenes de las y los niños, niñas, adolescentes que van a estar presentes, cómo se engancharon, cómo se relacionan con estas discusiones? ¿Están vinculados a organizaciones que funcionan en los territorios? Hay quienes llegan, qué sé yo, desde centros educativos a modo más individual. Sí, ¿Cómo se conforma esa lista de tanta gente presente? Hay una red que tiene que ver con un proceso impulsado por la Intendencia de Montevideo, de promotores de salud. Entonces son gurises que inicialmente se nuclearon en torno a algunas policlínicas de la zona metropolitana, pero que también a partir de centros educativos, ¿no? de liceos que lo fueron convocando, se fue generando ahí grupalidad. Hay gurises que participan en propuestas de nuestras organizaciones, en centros juveniles, en clubes de niños. Hay otro grupo de gurises que forma parte del grupo de niños y adolescentes periodistas que integran ya la plataforma. Mira. Y que ya hace un tiempo vienen trabajando en formación, en vocería, en entrevistas. Bueno, paso ya el dato que tenemos nuestro streaming y hay un podcast en Spotify que lo pueden buscar por niños y adolescentes periodistas. Vamos a estar haciendo, estos días hicimos acuerdos con los canales públicos, con TV Ciudad y con Canal 5 y iba a haber participación infantil el 20 y el 21, algunas cosas son medias sorpresas, no me puedo adelantar, pero sí, ya adelanto a pasar como que el chivo de poder estar atento jueves y viernes a aprender la señal pública. El streaming de TV Ciudad, ahí en la explanada de la Intendencia también, los chiquilines van a tener un espacio. La gente de la Uniradio, de la Facultad de Comunicación, de la UDELAR, también va a estar en la explanada haciendo cobertura, claro, digamos, del Congreso. Entonces, las vertientes de procedencia de los chiquilines vienen de los centros educativos y de la sociedad y de las organizaciones sociales, ¿no? Y para nosotros es una oportunidad de poner en agenda estos temas y de insistir, porque es algo que nos preocupa como plataforma. Nosotros el año pasado llevamos adelante un ciclo de diálogo interpartidario, convocamos a todos los partidos políticos en la campaña electoral, porque nos parecía y nos sigue pareciendo que las infancias y las adolescencias tienen que ser prioridad política, porque estamos en una situación que nosotros seguimos categorizando como de emergencia. Pasaron las elecciones, se instaló una nueva administración y seguimos nosotros con esa bandera, digamos, y de cerca la temática, ¿no? En abril fuimos recibidos por el presidente de la República y allí llevamos algunas preocupaciones, algunas fueron atendidas, otras todavía no. ¿Cuáles fueron atendidas? Fueron atendidas. Nosotros allí lo que pedíamos era ser incluidos en el diálogo social, en el proceso de diálogo social, y de hecho estamos participando de manera activa. Formamos parte del comité ejecutivo del diálogo social. Pero otras no, como por ejemplo que se ponga en marcha la ley GAPIA. La ley GAPIA es una ley que se votó el año pasado en el Parlamento y que genera una nueva institucionalidad, genera un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia con alta jerarquía política y que permitiría lo que hoy no está pasando, que es la articulación y la coordinación más integral de las políticas de infancia y adolescencia. Por las dudas, ahí estás aludiendo
a la normativa, el proyecto de ley en su momento impulsado por la hoy ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Conocido como la ley de Cristina o la ley, o la ley de Lustenberg, se llama ley GAPIA, ley de garantías para la protección de la primera infancia, infancia y adolescencia. Que en su momento motivó algo así como un consenso, ¿no? Es decir, fue apoyada por distintos partidos, oficialismo, oposición en el periodo pasado. Hubo consenso y de hecho cuando las distintas instancias que hemos tenido desde la plataforma con distintos actores políticos, todos coinciden en la necesidad de la articulación, de la integralidad, de superar la fragmentación, pero bueno, no sabemos qué es lo que pasa, que cuesta dar ese paso, ¿no? Dar el paso de esa convicción que parece ser un consenso a nivel de la escena política a después efectivamente poder concretarlo en acciones, ¿no? También solicitamos en ese momento que la situación de la infancia y la adolescencia fuera declarada de emergencia nacional, porque nos parece que simbólicamente también es importante como mensaje, y una situación de emergencia implica diseñar una atención específica, evaluarla y ver cuándo dejamos de estar en emergencia. Plantearnos metas, decir, bueno, hoy tenemos 3 de cada 10 niños son pobres. Bueno, ¿qué vamos a hacer para que eso en el 2030 esté un poquito más bajo? Hoy la situación de las violencias, distintas formas de violencia, afectan a un conjunto muy importante de niños y adolescentes. Bueno, ¿cuáles son las acciones? Y así, ¿no? Con el resto de las temáticas. Entonces, para nosotros, la situación de la definición de la emergencia permite tomar atajos, establecer mecanismos más rápidos. Hoy lo que vemos muchas veces es que el diseño institucional que tenemos es parte del corset, es parte del problema muchas veces y no de la solución. Eso no es responsabilidad de este gobierno, ni de ningún gobierno en específico, ¿no? Hay una acumulación en todo caso. Hay una acumulación histórica de una matriz de protección que fue pensada para otra sociedad, para otro mundo, y que ahora requiere repensar, ¿no? Y bueno, y nos consta así que cada institución, en el caso del INAU, en el caso de la ANEP, cada institución a la interna viene pensando cómo hacer para poder generar otros instrumentos que permitan dar mejor respuesta. Pero bueno, nos parecía que la situación de la definición de una emergencia podía jerarquizar aún más políticamente estos temas, ¿no? Y el tercer planteo que hicimos al presidente fue la propuesta de poder crear en cada uno de los ministerios un área específica de infancia y adolescencia, porque de algún modo, o sea, los temas de infancia no son solo exclusivos de INAU. Son de INAU, son del Ministerio de Salud Pública, son del Ministerio de Vivienda, son del Ministerio de Transporte, son del Ministerio de Industria, de Ambiente, etcétera. Son de las intendencias. Bueno, vemos que hay intendencias en el país que tienen sus áreas de infancia y adolescencia, otras como venimos ahora de Salto, porque estuvimos trabajando en unas jornadas regionales de infancias y adolescencias en Rivera, Salto y Maldonado. Y bueno, por ejemplo, la Intendencia de Salto acaba de crear un área de infancia y adolescencia, en fin, o sea, para nosotros noviembre también es un mes, el Día de los Derechos, y son todos los días y todos los meses, pero bueno, nos permite también que la sociedad ponga un poco más de foco en los pendientes que tenemos, ¿no? Ya que esta parte de la entrevista fue hacia el vínculo con las autoridades, hablaste de todos los planteos hechos, nada menos que al presidente de la República, ya hace más de 6 meses por lo que decías, ¿no? Porque fue en abril. Ahí está. ¿Qué sensación te dejó o te va dejando, porque es una discusión que todavía formalmente no se cerró, la cuestión presupuestal en un contexto de escasez de recursos o de escenario fiscal complicado en el que hay distintos ámbitos o organismos que no han recibido la atención que amplios sectores dicen deberían tener? Con respecto a los recursos para políticas vinculadas a las infancias, digamos, da la impresión de que hay, no sé si un consenso, pero por lo menos menos nivel de discusión, porque hay quienes dicen, si bien no hay muchos recursos para invertir, es una de las áreas que se priorizó. Vos como profesional, activista que trabajás esos temas, ¿lo ves así? Mira, una cuestión es que en el proceso de elaboración de los organismos vinculados
como colectivo no estuvimos, no fuimos parte de ese proceso ni de consulta ni de elaboración. ¿Eso es una crítica? De las prioridades. Es una constatación, es un dato. Les hubiera gustado estar, me imagino. Y bueno, y sí, nos hubiera gustado quizá estar o poder colocar un poco los énfasis. Entendemos también que son procesos complejos, las administraciones llegan, se instalan y tienen que armar todo eso, etcétera. Una pregunta para aclarar simplemente. Ahí estás hablando en nombre de la plataforma Infancia De la plataforma, y Adolescencia, sí, PIAS. sí, como plataforma no estuvimos en el proceso de definición de prioridades presupuestales. Después lo que vemos es que sí, o sea, hemos seguido a través de la prensa, básicamente, cuáles fueron las prioridades de cada uno de los organismos. Vemos que hay un conjunto de medidas referidas a infancia y adolescencia. Sin embargo, parecen, no sé, nos preocupa un poco la posibilidad de fragmentación de esas medidas. Desconocemos que haya un plan más estratégico en el sentido de eso, de un plan maestro, de una priorización en términos poblacionales con cierto grado de progresividad, o sea, una planificación más integral en relación a las infancias y las adolescencias. Las medidas que han trascendido, bueno, parecen auspiciosas y estamos de acuerdo, ¿no? O sea, aumentar el bono crianza, las becas a nivel del sistema educativo. Hemos escuchado algunas inversiones más en la salud. Hasta ahí, porque realmente desconocemos la existencia de de un plan más estratégico integral hacia las infancias y las adolescencias, ¿no? Que es parte un poco de lo que nosotros el año pasado en el diálogo con los partidos políticos planteábamos, ¿no? Incluso este año, el 26 de abril, luego del 25 de abril se celebra el Día contra el Maltrato Infantil y al día siguiente nosotros convocamos también a actores institucionales y participaron las máximas autoridades del gobierno, ministra de Salud Pública, presidente de ANEP, Vivienda, Salud, Educación, Desarrollo Social, y bueno, y Ministerio del Interior. Y allí también, planteábamos esto, ¿no? La necesidad de ese plan, que es un poco lo que nosotros estamos planteando, ¿no? La necesidad de una visión más general en relación a la infancia y la adolescencia. Pero las medidas que aparecen son positivas. El proyecto de ley, ya ley vigente, aunque tengo entendido que hay un rezago en la reglamentación en su momento presentado por Lustenberg, que vos nos contabas hace un ratito, ustedes le plantearon nada menos que al presidente de la República que debía aplicarse. ¿Podría resolver esa compartimentación, esa fragmentación de las políticas? ¿Es eso o hablar de un plan es algo más ambicioso que aplicar simplemente esa ley? Bueno, la ley lo que da es un marco institucional, porque hoy por hoy la coordinación queda sujeta a la discrecionalidad y a la voluntad política de cada organismo. No hay nada que mandate al organismo a articular. El único ámbito que Uruguay tiene por ley de articulación es el Consejo Consultivo Honorario de Niñez y Adolescencia, que es un ámbito interinstitucional previsto en el Código de la Niñez. Yo lo integro en representación de sociedad civil junto con otros compañeros ese espacio y es un espacio importante, participa Poder Ejecutivo, Poder Judicial, sociedad civil, pero es el único que existe por ley. Entonces, ¿para qué sirven? La ley por sí misma no va a transformar de manera automática la sociedad, ¿no? Porque después están las culturas institucionales, están las voluntades políticas y están los presupuestos. Pero sí es un marco que por lo menos dice, bueno, usted está obligado, mire, usted se tiene que sentar con salud, con protección social, con educación, para generar un plan, tiene que haber un plan. Y esa ley prevé un establecimiento, un gabinete, donde están todos los organismos que tienen que estar sentados alrededor de una mesa, viendo qué es lo que, definiendo acciones, ¿no? Ahora, alguien se puede preguntar si ya hay un instituto vinculado a la niñez y la adolescencia como el INAU,
porque es necesario algo más amplio, Pero- algo que en todo caso lo contenga, pero que no se agote en el INAU para diseñar las políticas vinculadas a niñez y adolescencia. Bueno, algo que estamos planteando también desde la plataforma Infancias y Adolescencias, no de ahora, ya desde hace muchos años, es la necesidad, en esa necesidad de revisar la institucionalidad. Nosotros tenemos el INAU, que es un organismo que es rector, pero a la vez es ejecutor, es juez de sí mismo. Es un organismo también que no tiene la jerarquía institucional como para ir a decirle a la salud o a la educación, usted tiene que hacer esto o tiene que hacer aquello, ¿no? Hay una serie como de incompatibilidades institucionales también en el tema de la rectoría. ¿Es un servicio descentralizado Es un el INAU? servicio descentralizado. ¿Y por qué eso no es jerarquía suficiente para posicionarlo políticamente? Pues es lo que interpreto que planteás de un modo, no sé, más potente. Bueno, yo creo que tiene que ver. Hay temas institucionales ahí más específicos, Entiendo, jurídicos, sí. jurídicos Sí, complejos. Sí, que son complejos. Pero hay temas de cultura institucional y de tradición, de cómo se crean los INAU, los INAME, los consejos del niño en la historia del sistema de protección de las infancias mundial, digamos, en América Latina, que en general se han ocupado de aquella infancia, de los menores, entre comillas, sí, ¿no? Aquella infancia desviada, abandonada por su familia o pobre. O infractora en O algunos casos. ¿no? infractora, Claro. en algunos casos. Entonces, bueno, eso hay todo un proceso. Cuando se ratifica la convención, o sea, que se promulga la convención, los países lo primero que hacen es adecuar sus legislaciones internas a la Convención de los Derechos del Niño. Uruguay lo hizo en el 2004, ratificó en el 90, fíjate que nos llevó 14 años adecuar nuestro Código del Menor al Código de la Niñez y Adolescencia con un nuevo paradigma. La Convención viene a plantear un nuevo paradigma en relación a las infancias que tienen derechos, no solo necesidades. Y cuando el planteo es que hay derechos, cambian todos los roles, porque tiene que haber en una democracia tiene que haber un Estado garante de esos derechos. Entonces ya no es la filantropía, la caridad, la asistencia social. O sea, no son sujetos de protección. Solamente. Son sujetos de derecho, hay una garantía, hay exigibilidad de derechos, hay obligaciones, etcétera. Entonces, el primer paso fue la adecuación legal. Los países adecuaron sus legislaciones. El segundo paso, que es en el que está todo el continente, no somos los únicos, es la adecuación institucional. Los consejos del niño, los INAME, los INAU, en la región se han ido transformando ¿hacia dónde? Se van transformando hacia sistemas de promoción y protección que son colegiados, ¿no? Que tienen necesariamente que articular interinstitucionalmente con las sectoriales, con salud, con protección, con educación, con vivienda, con trabajo de los adultos. Y bueno, y se van generando, en algunos países hay consejos, en otros países hay un sistema y eso se establece por ley y se les asignan presupuestos. En ese proceso es que Uruguay había empezado a transitar ese proceso y luego hubo como cierta, a partir del 2018, bueno, con la pandemia también hubo cierta interrupción de ese proceso más de discusión de reforma institucional y para nosotros desde la plataforma ese es un tema de primer orden. De hecho, se lo planteamos el año pasado en los diálogos al sistema político, a los partidos políticos. El año que viene tenemos idea de volver a impulsar un diálogo en ese sentido, porque entendemos que a veces a las administraciones no tienen tiempo de repente de trabajar en reformas que no se van a ver, que se van a ver más adelante. Y bueno, y necesitan resolver los problemas más cotidianos, específicos, pero la discusión sobre la institucionalidad que el país tiene para proteger y promover los derechos de los niños, niñas y adolescentes es un tema de primer orden y si nosotros no resolvemos eso, vamos a seguir con parches, muchas veces con políticas de parches, ¿no? Bueno, abordado por personas adultas porque en la actividad
que generó esta convocatoria habrá presencia de personas adultas, pero fundamentalmente en distintos ámbitos conformados estrictamente por niños, niñas y adolescentes, estas cuestiones van a surgir tanto el jueves como el viernes. Insisto, el 20 y el 21 de noviembre se va a desarrollar justamente el Congreso Veo Veo, ¿qué vemos? Si nos vemos, nos entendemos y avanzamos. Esto será en la Intendencia de Montevideo en coincidencia con la celebración del primer Día Nacional de los Derechos de las Infancias y las Adolescencias. Y bueno, y en este marco justamente conversamos y estamos conversando con nuestra invitada Paula Baliato, que integra Plataforma Infancia y Adolescencia. Paula, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Y bueno, va a ser muy interesante estar al tanto de lo que ocurra en esas dos jornadas, que no son estrictamente nuevas, pero que tienen un componente innovador, Sí. histórico, y me imagino que lo que se elabore y surja tendrá valor de uso después. Sí, totalmente, eso esperamos. Y va a haber un cierre con una mesa de referentes de partidos políticos. Ajá. Y con este consejo consultivo honorario que mencionaba, que van a estar conversando con los chiquilines y van a recibir de primera mano los primeros resultados de los diálogos que se generen. ¿Eso va a ser el viernes? Eso va a ser el viernes a las 15:30 en una carpa ahí en la explanada de la Intendencia. Capaz que lo dijiste, pero por las dudas, el acceso a estas actividades, no a la participación que van a desarrollar niños, niñas, adolescentes, como audiencia para personas interesadas, es Sí, libre. es abierto, es libre, sí, es libre. Así que la sociedad está incluida. Totalmente También. invitada, sí pueden darse una vuelta, va a estar muy lindo. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por el espacio.